Pero yo sí quisiera, las personas como cristianos, hemos tenido conflictos del pasado todavía en nosotros. Pónganme atención a eso. Hemos tenido conflictos todavía nosotros con situaciones que volvieron a brincar, que creímos que ya habíamos superado, pero que otra vez volvieron a aparecer. Y son cosas que yo me di cuenta ahora que fuimos al Congreso de Mujeres, que pues como cristianos ya con tiempo no deberíamos detenernos, ¿verdad? Pero sin embargo la mayoría de las mujeres yo vi que eran ministradas en muchas situaciones y en muchos puntos que tocaron las pastoras allá en ese congreso, y yo vi que fueron ministradas las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que es necesario, voy a hacerlo, yo espero que sea la última vez, pero yo creo que también hoy vamos a aprender algo, y yo quisiera que todas esas personas que nos rebotan cosas aprendamos algo. Que uno cuando conoce quién es Dios, quién es nuestro Padre, quién es Dios, cuando tiene intimidad con Dios y cuando reconoce la paternidad de Dios, ¿verdad? Reconocemos que Dios es nuestro Padre y que yo soy su Hijo. Yo creo que nosotros tendríamos que tener una sola solución cuando presentamos algún conflicto ya en lo presente, que es orar y estar en la intimidad con Dios, y eso sanaría indudablemente nuestro corazón, nuestra herida o aquella perturbación que tuviésemos en el alma, ¿verdad? Entonces, sí quisiera que hoy aprendiéramos, pero le vuelvo a repetir, tanto a hombres como mujeres, ¿no? Que hoy usted ponga mucha atención a la enseñanza. Y yo le puse temores que no te permiten recibir la paternidad de Dios. Hay muchos, pero yo creo poner los más importantes. ¿Cuáles temores no me permiten recibir la paternidad de Dios? Y vamos a hablar en realidad de todas las cosas, ¿verdad? No nada más de situaciones sexuales o situaciones, no, vamos a hablar de muchas cosas que muchos de nosotros tenemos miedo, pero que hoy tú puedes ser liberado, y hoy puedes ser confrontado, y hoy puedes ser una persona espiritualmente con éxito para dejar de una vez por todas esa situación. Yo ayer platicaba con una persona que tuvo un problema parecido a mi vida anterior, y platicaba una y otra vez, y él es repetitivo, ¿no? Una y otra vez, y regresas a lo mismo. Yo le decía, yo te entiendo, no creas que yo no te entiendo, yo comprendo perfectamente por lo que estás pasando, pero yo quisiera que tú platicaras conmigo y te abrieras y reconocieras que lo que te tiene atado es una atadura sexual. O sea, ni siquiera es amor, ni siquiera es enamoramiento, es una atadura sexual, nada más, simple y sencillamente. Y eso te hace que tú quieres dejarla, pero eso te hace regresar. Tú quieres ya no tener conflictos, pero eso te hace regresar. Exactamente, parece que estoy viendo mi vida en un espejo anterior, ¿no? Y bueno, se trata de que rompamos esas ataduras, ¿me entiende? No nada más sexuales, sino va a haber muchas ataduras. Primer versículo que le voy a leer, es Éxodo 2, versículo 14. Éxodo 2, versículo 14. Éxodo 2, versículo 14. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Ok, aquí el relato es de alguien que de los egipcios, ¿verdad? Le está reclamando a Moisés, y sabían que Moisés había matado al egipcio, ¿verdad? Sabían que lo habían matado ahí cuando estaban en la obra. Y dice que Moisés tuvo miedo. Ok. Algo que nos impide tener una relación es el miedo. Y es el miedo a que se descubra. Y dice, ciertamente esto ha sido, ¿qué? Descubierto. Entonces, fíjese bien, cuando no podemos tener una relación con Dios, una cercanía con el Señor y una comunión con el Señor, es porque hemos mantenido un pecado oculto. Diga conmigo, mantener las cosas ocultas.
Entonces, eso nos da miedo y eso nos impide orar a Dios. Y nos da miedo más que lo descubran. Cuando la palabra de Dios dice que todo saldrá a la luz. Tarde o temprano todo va a salir a la luz. Entonces yo quisiera decirte algo, amado hermano. Si tú tienes algún pecado oculto, para eso está el Señor. Para eso el Señor puso pastores y para eso está mi esposa ahora, que yo he estado platicando con ella y también la he estado capacitando. Para eso está mi esposa, si eres mujer, para que platiques con ella, ¿verdad? Y ella sabe las condiciones y todo lo que debe de ser a cabo. Para confesar ese pecado oculto. Muchos de nosotros, jóvenes, adultos, matrimonios, mantenemos pecados ocultos y nos da miedo que sean descubiertos. Amén. ¿Está aquí? Entonces, eso nos impide. Yo quisiera que tú también vieras eso, ¿verdad? Te revisaras y dijeras, no, ya tengo que confesar esta situación. Ya tengo que confesar esto porque ya no te vas a sentir asfixiado. Entre más tiempo guardes ese pecado o trates de ocultar ese pecado, más asfixiado te vas a sentir y el diablo va a estar presente ahí para acusarte y acusarte y acusarte y acusarte y hacerte sentir que eres indigno delante de Dios, ¿verdad? Que no mereces ser escuchado por Dios. Entonces, lo más fácil es confesarlo. Diga conmigo, lo más fácil es confesar el pecado oculto. Amén. Es lo más fácil. Entonces, otra cosa, y esto aquí voy a ahondar un poquito, le dije que iba a tocar varios puntos. Proverbios 11, versículo 24, y si lo puedes apuntar después, Proverbios 28, 22. Proverbios 11, 24 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen ¿qué? Ok. Hay quienes reparten o hay quienes dan y les es dado más. Por eso al Señor le gusta que seamos dadores alegres y que seamos personas que les damos y ayudamos a los demás. Esto está escrito ahí. Sí dice que si usted da, le van a dar más. Sí dice, hay quienes reparten y le es añadido más. Les dan más. El Señor les da más a los que son bondadosos, a los que hacen misericordia, a los que ayudan a los demás, a los que no se les olvida la despensa mesera revestida, a los que no se les olvida el kit de limpieza. Dios les da más. ¿De aquí? Más, ¿qué dice? Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Diga, los que tienen apego por las cosas materiales, a esos son los que retienen. Esos son los que retienen, porque ¿cuántas veces lo hemos platicado y yo le he dicho? Si usted ya no enflacó, ya no va a enflacar, ya de su ropa cuando era talla 16, ya sáquela del ropero, ya vela, ¿verdad? Si usted ya no, pero hay quienes les gusta retener las cosas, acumular las cosas, guardar las cosas en su casa, aunque no la usen, aunque tengan 20, mire, yo le voy a decir una cosa. Si usted tiene una prenda que ya tiene más de un año guardada y no la ha usado, ya tírela junto con las otras que tienen 20 años. Que siempre dice que se la va a poner. Pero ahora, ¿por qué ese miedo? ¿Por qué ese miedo de desprenderte de las cosas? ¿Por qué ese miedo de que cuando tú tienes dinero, cuando tu economía está bien, por qué ese miedo de no, yo me lo gasté, yo nada más voy a dar lo justo, lo que es, ¿no? Más no? ¿Por qué ese miedo? Muchos de nosotros nos da miedo a ser pobres.
Nos da miedo a no tener nada. Nos da miedo la escasez. Nos da miedo el que, híjole, y si ya no tengo, ¿y qué me voy a poner? Y mejor ahí lo tengo guardado por si me hace falta, ahí está y yo me lo pongo, ¿no? Entonces nos da miedo esas cosas. Esto tiene una raíz, y es una raíz de la infancia. Y quizás no sea una raíz que hayamos vivido nosotros o que la hayamos experimentado, así como yo y la pastora Teresita, que de verdad, si alguien cobró la promesa, fuimos la pastora Teresita y yo. Todavía a Gabriela le tocó. ¿Poquito o no? Todo casi no, pero Teresa y yo sí. De verdad. O sea, y es una pobreza de que se te caigan las ratitas de arriba, ¿no? Que se te queme el único colchón que tienes con la estufa de petróleo porque pusiste la vela, o sea, una carestía total. Y a veces quizás yo no la experimenté, pero escuché lo que vivieron los demás. Más si es mi familia, más si son mis hermanos, más si es mi primo, más si es alguien cercana. Yo solito al escuchar entró por aquí el miedo. Y yo nunca voy a permitir que mis hijos se queden pobres. Mire, hay gente también, yo espero que aquí no, creo que no, pero yo sí he visto muchos casos en donde tengo un caso en especial que tiene, hermano, infinidad de muñecos y muñecas y todo. ¿Y sabe cuál es el miedo? A quedarse sin eso, y el pretexto es que para que mis hijos conozcan los juguetes de antes. Y a veces también hasta acumulamos los juguetes de nuestros hijos, cuando sabemos que podríamos hacer felices a muchos niños, trayendo los juguetes a la iglesia y irnos, si no quieres a una colonia, nos vamos a un orfanato. ¿Y sabes cuántos niños serían felices? ¿Cuántos niños serían felices? Pero como tenemos miedo a ser pobres, eso también nos impide estar con Dios. Porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Al dador alegre ama a Dios, y Él le gusta que usted y yo, si Dios nos bendice, bendigamos a la demás gente. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que habla que cuando estaban los apóstoles, toda la gente se preocupaba por los problemas de los demás, ¿verdad? Inclusive ahí hay uno que era Zafiras y Ananías, a ver, pero ayúdenme a alguien, es una mujer y un hombre. Bueno, pero dice que cuando venían la necesidad, traían todos el dinero a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles repartían el dinero, ¿sí?, para que todos salieran de sus necesidades, ¿verdad? Entonces, eso debería de ser lo correcto. ¿Y qué cree? Que eso deberíamos de practicarlo nosotros. Deberíamos de decir, oye, si a mí me está yendo bien, a ti te está yendo mal, ven, compénsate. Y ahora el otro, y ahora el otro, y ahora el otro. Pero el ser humano se ha vuelto egoísta. Entonces dice que hubo una pareja, nadie la buscó, una pareja que dijo, vamos a vender un terreno, y sí es Ananías y Zafira, y todo ese dinero lo vamos a donar ahí para los problemas de la comunidad. Pero el diablo los tocó y dijo, no, es mucho dinero. Y primero llegó el varón y dijo, no, esto me dieron tanto, queriendo engañar a los apóstoles, pero cayó muerto, fulminado. Y la esposa, cuando vio que lo llevaban ahí ya muerto, nunca pensó en decir la verdad o algo. Le preguntaron y también mintió por la cantidad, porque habían hecho una promesa, ¿verdad? Entonces a veces yo creo que a ellos les dio miedo quedarse pobres. Han de haber dicho, no, pues si nos dieron 500,000, aunque sea nos quedamos con 200,000 para nuestra vejez, cuando habían prometido una cosa al Señor. Entonces yo te quiero decir, ¿quién es tu padre? Dios. Y tú has visto, alguien ha viajado por carretera y has visto de repente así en primavera o en los días lluviosos, cuando todo se pone verde, has visto todas esas flores hermosas, bonitas, de colores que ni te imaginabas ver, que a veces parecen flores de invernadero y que son solamente carísimas. ¿Quién crees que las viste? ¿Quién crees que les pone esos colores? Y entonces yo quiero decirte que tú rechaces ese miedo, porque ese miedo no te permite creer que Dios es el que te va a proveer en todo.
que entre más tú te desprendas y más generoso seas, Dios siempre te va a bendecir en todo. Dios no va a permitir, por muy difícil que sea la crisis, por muy difícil que sea la pandemia, por mucha escasez que haya, Dios no va a permitir que falte la harina y el aceite en tu casa. Por eso tienes que renunciar al miedo de acumular cosas, de guardar cosas, de retener las cosas. Porque cuando tú empiezas a dar, el Señor te va a suplir. Yo le dije a mi esposa ahora que empezó el año, me dice, ya hacen falta zapatos. Tira los viejos. Oye, si están buenos, llévalos a ver a la iglesia, a ver a quién les sirve, a algún hermano, o los ponemos allá afuera, y quien los necesite que se los lleve ahí en la calle. Pero si tú no sacas lo viejo, nunca va a llegar lo nuevo. Y entonces eso te va a llevar a ser pobre. Ese miedo a ser pobre te va a llevar a ser pobre. Tienes que desprenderte. Amén. Tienes que aprender a desprenderte. Nosotros, todos los que estemos aquí, cualquiera, nada más échate un ojito así de repente, ¿verdad? Cualquiera de nosotros somos de bendición para los demás. No importa tu condición económica, siempre vas a ser de bendición para los demás si aprendes a desprenderte. Amén. La bendición, la economía que Dios te da, es como un río. ¿Alguien conoce los ríos? Sí, ya muy pronto nuestros hijos ni los van a ver, ¿verdad? Pero alguien conoce los ríos. Y usted dígame, el agua ¿cómo está en los ríos? ¿Cómo es? Cristalina, no, pero ahí tiene una particularidad en un río. No es lo mismo que un lago, no es lo mismo que una laguna. Es dulce. Siempre está fluyendo. En el río es una particularidad, siempre está fluyendo. Y así es Dios. Si nosotros dejamos fluir la bendición, siempre va a haber bendición, siempre va a haber bendición, siempre va a haber bendición, y siempre van a ser aguas nuevas. Usted va a ver una laguna y la laguna, como es una laguna, está hasta verde. Hay mosquitos, ¿sí o no? Huele a veces medio mal. Pero en cambio el agua de un río, en donde fluye el agua, siempre va a ser nueva. ¿Qué te quiero decir? Que si tú aprendes a desprenderte, a ser una persona dadora, a ser una persona bondadosa, una persona que hace misericordia con los demás, siempre vas a tener bendición. Siempre. No va a faltar o no vas a esperar en algún momento de crisis. No vas a saber ni de dónde va a llegar la bendición, pero siempre Dios te va a bendecir. Siempre. Amén. Entonces, ¿cuántos nos vamos a quitar ese miedo? ¿Cuántos tenemos miedo a desprendernos de nuestras cosas? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, bueno, hoy tendremos que renunciar a esa situación, ¿verdad? Yo creo que hoy el Señor va a hacer algo grandioso para que pueda fluir la bendición. Y la prueba más grande de la liberación es que cuando llegues a tu casa saques todo. Esa va a ser la prueba más grande. Que cuando llegues a tu casa saques todo y digas, o la prueba de que creas la palabra. Mire, a mí casi no me gusta, lo respeto, pero casi no me gusta. Pero yo creo que ahorita cabe ponerlo aquí. A veces oramos y, por la palabra, por la palabra, y por la palabra, y por la palabra. Ok, entonces cree la palabra que Dios es que te suple todas las cosas. Cree la palabra que Dios, si viste a las flores del campo y alimenta a las aves de los cielos, cree que también te va a alimentar a ti. Entonces tú tienes que llegar y decir, Señor, y decir en tu casa, por la palabra que recibí hoy, de que Dios es mi proveedor, hoy yo me desprendo de todo lo que no uso. Hoy saco todo y renuncio a ser acumulador o a tener miedo a ser pobre. Por la palabra que estás recibiendo hoy.
por la palabra. No puedes ser un oidor y no un hacedor. No puedes decir ser un hijo de Dios y no actuar como un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. ¿Cuántos saben que nuestro Padre es el dueño del oro y de la plata? ¿Cuántos saben que todas las cosas fueron creadas por Él, para Él? ¿Cuántos saben? Entonces, si yo os digo, soy un hijo de... Yo no tengo que tener miedo a ser pobre. Yo no tengo que tener miedo a quedarme sin nada. Yo sé que mi papá me va a suplir todo. Oh, ya no, Señor, ya se me olvidó. Nada más uno. Yo sé que mi papá me va a suplir todo. Amén. Él nos va a suplir todo. Todo te lo va a suplir. Otro. Proverbios, sí, nada más me quedé con el 11:24, ya. 28:22. Se apresura el rico a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. ¿Sí sabe que es un avaro? Aquel que acumula dinero, no presta. Y no sabe que le va a venir ¿qué? Pobreza. Ok, ya siguiente le ponemos a otra fortaleza, es Salmo 107, versículo 4. Dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad de donde vivir. Diga conmigo, miedo a la soledad. Diga, miedo a la soledad. ¿Cuántos le tenemos miedo a la soledad? Y algunos podrán decir, no, yo no. Pero yo les puedo decir que si les demuestro que hay muchos que le tienen miedo a la soledad. Tú no, pero otros sí. ¿Verdad? Y le voy a decir, por ejemplo, cuando alguien termina con un novio, ¿sí? ¿Por qué luego a los 3 meses o a los 6 meses ya se consiguió otro novio? ¿Por qué es eso? Miedo a la soledad. Miedo a la soledad. Hay gente que ya de verdad, o sea, no puede vivir junta, pero le tienen miedo a la soledad. Y por miedo a no estar solo, ahí están. Ahí están, ¿verdad, David? Ahí están. Entonces, ¿cuántos de ustedes no le tienen miedo a estar solos? ¿Cuántos? Yo era uno de esos. ¿Tú no, Natalia? Yo también era uno de esos. Por eso hablé. Desde que conozco a papá, desde que tengo intimidad con papá y desde que tengo una relación con papá, le he perdido miedo a la soledad. ¿Verdad? Pero hay muchos de nosotros que le tenemos miedo a la soledad. Eso te pido. Ahora, esos tres, el miedo, la pobreza y la soledad van a crear en nosotros fortalezas mentales. ¿Sabe qué es una fortaleza? ¿O sabe qué es un castillo? ¿O sabe, por ejemplo, la muralla china? ¿Para qué era? Eso es una fortaleza. Es un lugar en donde ya no penetra nada. Es difícil que penetre algo, o alguien, un ejército o algo. Entonces imagínense el miedo de, no, yo nunca voy a dejar de, yo no voy a dejar de tener las cosas. Porque a veces saben que hasta qué hacemos, tenemos y hasta más compramos, ahí tenemos, y hay más tenemos, y hay más tenemos, y hay más tenemos. Yo conozco a alguien muy cercano del otro lado de mi familia, y mi hermano, va usted allá y abre su despensero. Oye, pero ¿para qué compraste más si tienes mucho? Miedo a la pobreza, a quedarte sin nada. Entonces, es como eso. El miedo a la soledad va creando fortalezas en la mente. Y esas fortalezas hacen que no entre la palabra de Dios y que no creas que eres un hijo de Dios. Y que no creas que Dios te suple. Y que no creas que Dios está contigo. Y que no creas que el diablo anda como león rugente buscando a quien devorar. Entonces esas fortalezas mentales nos impiden tener intimidad con Dios. Por eso es necesario que renunciemos a eso. Por eso es que te cuesta trabajo leer la Biblia. Por eso es que te cuesta trabajo orar. Por eso es que te cuesta trabajo llegar temprano a la iglesia.
Por eso es que te cuesta trabajo inmiscuirte profundamente en las cosas de la iglesia. No nada más medio cooperar, sino meterte a las cosas de la iglesia, meterte a qué se necesita. Ayer vinieron hermanos a hacer limpieza. Hermanas, puras hermanas. Ah, no, y el hermano, le digo que viene con ganas de servir, hermano. No nada más es yo coopero, o sea, yo me inspiro, a ver si, oye, sí es cierto, si estaba viendo chino, no, pastor, ¿cuántos hermanos flojos hay aquí? Me dijo, y mire, nadie había limpiado acá arriba. Esas fortalezas, entonces, te impiden meterte a las cosas del Señor. Te impiden. Entonces, ¿cuántos debemos de derribar todas esas fortalezas? ¿Está aquí? Derribadas esas fortalezas va a haber un cambio. Digo, para mí no deberían, ya los viejos, ya los que tienen conmigo 13 años, porque nadie está desde que empezó la iglesia, creo. Tú, Nancy, sí. No, ¿llegaste después o? Bueno, Nancy ya lleva entonces 16 años aquí en la iglesia. Vamos a cumplir 17. Ya a esas alturas nosotros deberíamos de practicar solo las autoliberaciones. Nosotros deberíamos de trascender. Pero esas fortalezas, eso que se ha creado en mi mente, en mi corazón, no ha permitido que tenga una verdadera comunión con Dios. Amén. Voy rápido porque ya me falta mucho. Estas fortalezas, junto con otras, como el negativismo, ¿sí? ¿Conoce alguna persona negativa? Una persona negativa, usted le dice, oye, ¿por qué fíjate que aquí se dan aquí a mí se me dan muy bien los jitomates, ¿por qué no siembras un jitomate? Y yo cosecho jitomates de ahí, a mí se me dan bien. ¿Y si se me seca el árbol? ¿Y si me sale podrida la semilla? ¿Y si no es buena la tierra? ¿Y si me va a ir mal? Esa es una persona negativa. ¿Cuántos hay de esos aquí? Entonces, eso también impide que nosotros, o sea, un hijo de Dios no puede ser negativo. Antier, me fui caminando, mamá, desde tu casa hasta el centro. ¿Sí te platiqué? Me fui caminando. Y yo en mi mundo y voy platicando con Dios y para hacer tiempo para ver al pastor David Arana. Pues dije, me voy a meter y me metí por la colonia de los doctores, ahí pasé al mercado Hidalgo para preguntar sobre unas piezas que me preguntó Pedrito y todo eso. Y dime yo ahí mis pensamientos platicando con el Señor. Y no me di cuenta que me metí por la calle del doctor Barragán, es mi tocayo, el doctor Barragán, ¿verdad? Me metí por la calle del doctor Barragán y de repente alzo la mirada y como 30 chupando, fumando mota, con flechas, dije, hijo, si me regreso me van a abaratar. Ya los conozco. Pero Señor, dices que aunque ande por valles de sombra, no temeré mal alguno. Y en el nombre de Jesús. Entonces, uno no puede ser negativo. El negativo, no, si paso me van a asaltar. No, aunque esté el Señor conmigo y yo crea, ¿qué tal si me hacen? Y eso, usted no puede ser negativo si es hijo del Señor. Usted siempre debe de pensar cosas positivas si es un hijo de Dios. Oye, que este negocio me va a ir bien, sí, neto. Primero ore. Oye, Señor, si eres tú el que me puso esta oportunidad para el negocio, sí soy yo, entonces le entro. Y sé que siempre me va a ir bien, porque todo lo que venga de la mano de Dios y todo lo que venga de la eternidad siempre va a ser de beneficio para nosotros. Entonces yo te invito a que tú también dejes de ser negativo. Si eres un hijo o una hija de Dios, siempre te va a ir bien. Amén. Siempre. No podemos, los hijos de Dios somos positivos, no negativos. ¿No somos la luz del mundo? ¿O dice que somos la oscuridad del mundo? ¿Sí sabe que el positivo de una foto y el negativo es negro y el positivo es blanquito? ¿Sí sabe? Entonces no podemos ser negativos. Un hombre o una mujer negativa no puede tener relación con Dios. ¿Por qué? Dios le dice, te va a ir bien. Ay, no, ¿y si me va mal? Ay, no, mejor me invierto, Señor, no. Mejor lo guardo abajo del colchón, ahí está más seguro.
¿Me entienden? Entonces, nosotros debemos de dejar afuera el negativismo. Otra. Dice, este negativismo o los pesimistas es lo mismo. ¿Cuántos hombres pesimistas hay aquí? Hombres, mujeres también hombres pesimistas. Un hombre pesimista, no podemos pensar como así, con pesimismo, ¿verdad? Nos van a llevar a tener, estas dos nos van a llevar a tener inseguridad. El negativismo y el pesimismo nos va a llevar a tener inseguridad. Y en todas las cosas que hagamos las vamos a hacer inseguros o con miedo. Inseguros o con miedo. Y nosotros debemos de ser hombres y mujeres confiados en que Cristo está con nosotros. Amén. Amén. Cristo está con nosotros. Cristo está. Al pastor Joel le decía, no te aflijas, aguanta, ten paciencia. Tú no sabes qué va a hacer el Señor, pero tú confía en que el Señor te va a dar un trabajo mejor. Quizás no sea mejor en la situación al recibir el cliente, pero es mejor en prestaciones, pero es mejor en vacaciones, pero es mejor en seguros, pero es mejor en otras cosas, en climas vacacionales, pero es mejor en incentivos. Nosotros siempre tenemos que estar seguros, pero cuando vamos a hacer algo con miedo, con pesimismo, con negativismo, eso no funciona. Amén. No funciona. Tú debes de estar confiado. Si amas a Dios, si le oras a Dios, todo lo que hagas tendrás éxito. Todo lo que hagas vas a tener éxito. Amén. Amén. No podemos ser pesimistas. Se acabó. No podemos, ¿verdad? Estas personas no creemos en las capacidades y en los talentos que Dios nos dio. Tú eres un 10 en algo. Tú eres un 10 en algo. Algo lo haces excelentemente como nadie lo hace. Algo lo haces. Y ya se lo dije. Por ejemplo, Nancy, nadie hace las tortas de carne en salsa verde como Nancy. Y eso que mi mamá guisa, mire, papá. Mi esposa guisa que ¿no? Pero la que quedan bien es su talento, es su 10 en algo. Así como ella, alguien ha de sacudir como nadie sacude, alguien ha de lavar los trastes como nadie los lava. Mi mamá ya lleva 3. ¿Verdad? Alguien ha de dibujar como nadie dibuja. Eres 10 en algo. Amén. Y dice Natalia, ¿por qué no dijo alguien besa como nadie besa como tú besas? No, eso no. Amén. Dios, tú y yo debemos de ser personas que le creemos a Dios y que Dios nos dio dones y talentos. Olvídate de esas palabras de eres un fracasado, no eres bueno para nada, eres un inútil, nunca haces las cosas bien. Recházalas en el nombre de Jesús y renuncia a eso. Dios te hizo con dones y con talentos. Amén. Amén. Eres bueno y buena para algo. Nadie hace las cosas en ese talento y en ese don que Dios te dio como tú. Eres perfecto para Dios. Pero yo debo de creerle. Pero si soy inseguro, si soy tímido, si no le creo al Señor, pues no voy a creer en que también tengo talentos. Amén. Dice, como consecuencia de estos miedos, de estas fortalezas mentales, del negativismo, del pesimismo, como consecuencia, no podemos confiar o creer plenamente en el amor y en la paternidad que Dios le ha dado a cada uno de sus hijos. Así es que debemos de renunciar a esas fortalezas. Cree, no nada más digas amén, no nada más digas aleluya, no nada más digas como gritaban allá, es palabra del Señor, no. O sea, créele cuando la Biblia dice que eres un hijo del rey. Créele cuando el Salmo 23.
cree todo esto, cree esto. Para mí el Salmo 23 es uno de los más hermosos, así como el 91, así como el 11, así como Génesis, así como Apocalipsis, así como Mateo. Toda la Biblia es hermosa, pero debemos de creer esto. Debemos de creer esto. Vas a caminar así, ¿verdad? ¿Cómo podemos vencer esto? Con sanidad interior o con sanidad del alma. Limpia tu alma, limpia tu alma. Si tú cometes un pecado, si tú cometes una transgresión, si tú cometes algo que no le agrada al Señor, limpia tu alma. Si alguien te hizo algo y te sentiste dolor en tu corazón, sentiste resentimiento en tu corazón, sentiste algo en tu corazón, limpia tu corazón, limpia tu alma. Eso es sanidad interior. ¿Cómo la limpias? Clama al Padre. ¿No sabes cómo clamar? Dile, no sé cómo clamar, no puedo, pero necesito tu ayuda. Ya no quiero que cuando abra mi closet toda la ropa que no uso se me caiga. Ya no quiero llegar a mi casa y ver todo amontonado por todo lo que tengo acumulado. Ya no quiero sentir miedo a ser pobre. Ya no quiero sentir miedo del pasado. Ya no quiero. Necesito, clama y Él va a llegar. Y entonces cuando llegue la sanidad del alma, Él vas a entender esto. Salmo 23. Salmo 23. Amén. Vas a entender este salmo, que para mí también es uno de los más hermosos, porque dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. A ver, quiero que entiendas esto. El pastor de pastores, dice el Nuevo Testamento, ¿es quién? Jesucristo. Y aquí dice: Jehová es mi pastor. ¿Quién es tu pastor? Jesucristo. Dios es tu pastor. A nosotros nos puso como pastores aquí, pero en realidad en lo espiritual el que te va guiando es Dios. Y entonces eso es lo primero que vas a entender al sentir miedo a quedarte sin nada. El Jehová es mi pastor. ¿Qué dice? Fuerte. ¿Qué dice? Algunas cosas me faltarán. ¿Qué dice? Nada te va a faltar. Dios siempre te va a suplir todas tus necesidades. No va a suplir los lujos y no va a suplir los placeres, porque mucha gente confunde eso. Mucha gente dice: si nada me faltará, viajes, carros, casas. No. Cuando Dios dice, cuando el Salmo dice nada te faltará, es que todas tus necesidades van a ser cubiertas. Conforme te vayas entregando al Señor, va a haber lujos, va a haber bendiciones, porque también su palabra lo dice, que derramaré, Eclesiastés 3:10, y derramaré toda bendición sobreabundante, ¿no? Si no, derramaré de una manera sobreabundante las bendiciones del cielo. Algo así dice Eclesiastés, ahorita me acuerdo, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cuántos se duermen cansados y terminan cansados y despiertan cansados? ¿Cuántos nos hemos dormido cansados y terminamos cansados de tanto que estamos preocupados y preocupados y preocupados y preocupados? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Se acuerdan que le dije hace 8 días de lo del pago del jueves? ¿Sí se acuerdan? Que tenía un pago el jueves y que decía: Señor, ya, tú abrirás una puerta. El Señor abrió una puerta. El Señor abrió una puerta. Pero a veces no le creemos al Señor, que pensamos más en los problemas toda la noche, y más si son económicos, y más si son pagos. Estamos piense que nos olvidamos del Señor y ni resolvimos nada y amanecimos igual. Pero cuando tú crees, rechazas todas esas fortalezas mentales, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo. ¿Qué dice? Digan reposo. ¿Qué es estar en reposo? Así como cuando Lalo cierra los ojos, entra en estado de reposo, no le importa nada.
sin preocupaciones. ¿Verdad, hermano Lalo? Él sí cree ese versículo. En aguas de reposo me pastoreará. Por eso cierran los ojos plácidamente. Y usted se muere de la envidia porque quisiera dormir así en la noche. Amén. Vean lo que hace el Señor. ¿Cuántos todavía siguen durmiendo pensando en sus facturas, en sus pagos, en sus gastos, en los gastos de la escuela? ¿En qué hora cómo lo va a hacer hoy? ¿Y cómo lo va a hacer mañana? ¿Y cómo? Cuando entiendes la paternidad de Dios, ¿cómo se duerme uno? Dice, a pata suelta, ¿no? Llegas hasta las 12:10 a la iglesia. Pues es sí dormir rico. ¿Verdad? Pues durmió plácidamente. Dice, confortará mi alma. No dice que un novio, no dice que una novia, no dice que el esposo, no dice que los hijos. El Señor es tu pastor. Él confortará tu alma. El Señor es el que cura las heridas del alma. No lo hace un novio, no lo hace una novia, no lo hace nadie, lo hace Dios. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿O a su nombre? De su nombre. De su nombre. Vamos hasta aprender a ser hombres justos, mujeres justas. Y aquí viene lo que le enseño de antier. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dice, porque tú estarás conmigo. ¿Quién va a estar contigo? ¿Sabes que Dios hasta en el Seol, si estás en el Seol, hasta allá baja por ti y te recogen? Y Él va a andar contigo cuando tú creas eso. Por valle de sombra o por valle de muerte, Él va a andar aquí. No temerás, no temas ningún mal. Yo no temo, pero sí debo de seguir las instrucciones de mi cubrebocas, mi gel y todo eso, pero no temo. Si Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Él va a estar ahí conmigo. Porque a lo mejor le temo a la pandemia, a lo mejor alguien se resbala en el baño y se cae y se desnuca, o a lo mejor es otra forma, ¿no? Pero algo que yo te digo es que debes siempre estar confiando en el Señor. Y el pecado oculto, que fue por lo que pensamos, nos hace tener miedo. Nos hace tener miedo. Nos hace no creerle a Dios. Dice, entonces dice, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aquí es algo que tenemos que entender. Tu vara y tu callado. La vara para azotar. Y el callado para jalar. ¿Sí sabe cuál es el callado? A la pastora Teresita le regalaron un callado y ahí lo teníamos parado. Ahora cogimos a Honduras. ¿Qué es el bastón así? El ganchito este para los pastores sirve para jalar a la oveja. Y la vara para azotar a la oveja. Entonces quiero que entiendas que también dentro de la paternidad de Dios, a veces nos va a azotar con la vara y a veces nos va a jalar con el callado. Y eso, en lugar de dejarte en ti esa situación de rencor o de enojo contra Dios, eso te debe de provocar aliento, ganas de seguir adelante. Porque entonces vas a entender esa parte en donde dice que cuando Dios toma a alguien por hijo, lo azota. Y eso te va a hacer entender que cuando nos queremos desviar o nos queremos desbalagar, mi Padre está al pendiente de mí para jalarme o para azotarme, porque me ama, porque quiere que no me pierda, porque soy su hijo. Un aplauso al Señor. ¿Amén? Ahora fíjense lo que hace el Señor. Aderezas mi mesa. ¿Sabe qué son los aderezos? ¿Qué son los aderezos? Como cremas, ¿no? Como así, algo rico, sabroso, especial, único. ¿Sí? Para cada cosa, ¿no? Aderezo para la barbecue, aderezo para esto, aderezo para lo otro, aderezo. Dice, aderezas mi mesa delante de mí
en presencia de mis angustiadores. O sea, el Señor siempre va a estar delante de ti, aunque haya gente angustiándote. El Señor siempre te va a decir, yo lo acabo de platicar con el pastor Miguelito ahora, y me decía, ahora sí nos ha ido así y así. Le decía yo, pastor, pues si no nos persiguieran, si no hablaran mal de nosotros, si no nos difamaran, entonces no seríamos discípulos de Cristo, porque nosotros vamos a sufrir iguales cosas o parecidas cosas que las que sufrió el Señor. Persecución, murmuración, chisme, burlas, azotes. Y entonces, pero lo que tú sabes es que tú estás agradando al Señor, y tú sabes la mesa celestial que está preparando Dios para ti. Tú sabes la morada con todas las comodidades que está preparando Jesucristo allá en la eternidad para ti. Entonces eso dice, unges mi cabeza, ¿con qué? Con aceite, la presencia del Señor siempre. La presencia del Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida. La sangre de Jesucristo sobre nuestra vida. Y el aceite se derrama por la barba, por el cuello y por todo el cuerpo. O sea, siempre vas a estar cubierto con la sangre de Jesucristo. Siempre va a estar la esencia de Dios en tu vida, que es la presencia del Espíritu Santo de Dios en ti. Y lo vas a entender. Y entonces dice en el 6 que terminamos, ciertamente, oiga, grítelo conmigo en voz alta, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuántos días? Bueno, ahí vamos a vivir, pero ¿cuántos días va a estar toda la misericordia y el bien en nosotros? Todos los días de mi vida aquí en la tierra. Y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, aquí en la tierra. Y en la casa de Jehová, cuando parta de la tierra, moraré yo ¿con quién? Con Jehová. ¿Por cuántos días? Largos días. Entonces yo espero que hoy usted le haya encontrado sentido, y yo espero que hoy usted, ¿sí? No es necesario que venga aquí, es necesario que usted reflexione en la palabra, reciba la palabra, y hoy demuestre que perdió esos miedos que le crean fortalezas. Y que verdaderamente hoy, como platicaba hoy con los matrimonios, ¿no? Les decía, a ver, ¿cuántos matrimonios tienen una instrucción el domingo? ¿Cuántos lo obedecieron? Y uno solamente lo obedeció, otro a la mitad, y el otro se lo olvidó, y el otro dijo, no, ¿para qué si seguimos peleados? Mejor no. Pusimos un cañón ahí en la sala, ¿verdad? Y unos guantes de box, pastor, aquí. Entonces yo les decía, la palabra está dada, y las instrucciones están dadas. Si tú no sigues las instrucciones, no te quejes que a la hora de terminar tu armado te quede mal. Si tú no pones por obra hoy la palabra que recibiste, y tú no llegas y te desprendes, y tú hoy no eres generoso para empezar a saber dar, es tu problema. La palabra ya está dada. El que no la quiere recibir, entonces eres tú. ¿Lo quieres? Más fácil, como predicábamos hace 8 días. El cristiano todo lo quiere fácil. Y de lo que se trata aquí, y lo he dicho muchas veces, es que de que tú no seas un cristiano Gerber. ¿Qué es característica del Gerber, hermana? ¿Los conoces, los Gerber? ¿Qué es? Comida, pero ¿cómo es la comida? En puré. No que seas un cristiano Gerber que todo lo quiere fácil. Tenemos que aprender a masticar y a digerir la palabra. Entonces, si tú lo pones por obra, no vayas a guardar hoy. O sea, por ejemplo, tú vas por unas sillas, ay, pero hay que guardar estas por si se rompe esta. No, si ya entró lo nuevo, saco lo viejo, vámonos. Sácalas ahí, o véndelas, o ponlas ahí, o ponles, se regalan y todo. Pero ahí se va a ver la prueba. Pero si tú llegas, no, guarda las 4 sillas, ¿qué tal si los hacen? O si llegan visitas, siempre buscando un pretexto. O si llegan visitas, ¿no? Afuera, lo viejo,
Si Dios te dio la bendición de comprar lo nuevo, ya no guardes lo viejo. Lo viejo con lo nuevo se apesta. El vino nuevo no se echa en odres viejos porque se revientan. El vino nuevo se echa en odres nuevos. Y si hoy has recibido la palabra y quieres la bendición económica y la bendición de libertad de temores, pon por obra la palabra. Amén. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Nos despedimos de Víctor.